La idea de hoy es trabajar sobre problemas que son difíciles, pero que tienen instancias que son tratables desde el punto de vista computacional, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito en trabajar en lo que se denomina problemas NP-hard tratables, y el jueves vamos a ver un pequeño pantallazo de lo que son algoritmos de aproximación para tratar este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, en sí, el contenido de hoy que vamos a ver es, a partir de estos problemas NP tratables, vamos a trabajar dos. El primero de ellos es el problema que ustedes ya hemos visto en el curso, de determinación de coberturas por vértices. Y vamos a ver un caso particular de él, en el cual, para el problema de decisión, si nosotros fijamos la cantidad, la cota del parámetro del problema de decisión, de la cantidad de coberturas, podemos resolver como un problema parcial de él que sí tiene resolución eficiente. Después vamos a ver una segunda categoría, que son problemas NP difíciles o NP-hard. En el caso particular de grafos, cuando los grafos son árboles. Bueno, una de las características de muchas instancias de problemas de árboles es que se simplifica el proceso de búsqueda, o sea, la relación de la estructura subyacente del espacio de soluciones factibles no es combinatorial, ¿no? Se puede establecer como cierto orden, entonces eso tiene una ventaja desde el punto de vista de resolución. Los problemas quedan más fáciles de resolver, tienen resolución eficiente. Y esto es interesante, ese límite ahí de conectividad entre los árboles, ese límite de conectividad entre cuando hay una redundancia de conectividad entre los grafos, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los ciclos, y cuando el grado de conectividad mínima, en esa frontera ahí hay muchos problemas que tienen resolución eficiente. Problemas que son difíciles de resolver tienen resolución eficiente. Bueno, la idea de hoy es tratar de cubrir este primer punto. Bueno, entonces vamos a ver un poco de introducción general al tema. Nosotros sabemos que para cada problema computacional que se ha presentado en el curso, hay, como quien dice, dos grandes categorías, ¿no? O sea que se conoce el problema que tenga resolución eficiente y se lo clasifica en la clase P, o no se conoce que tenga resolución eficiente y se lo clasifica en la clase NP-hard, NP difícil. Aquí quisiera hacer una aclaración con respecto a las clases, como estamos viendo hasta ahora, porque en NP-hard no la hemos casi, apenas creo que la mencionamos en una clase. Sería bueno clarificarlo un poco. Voy a hacer un esquema de lo que ya teníamos hasta ahora conocido. Si nosotros tenemos toda la clase aquí en azul tenemos la clase de los problemas NP. Dentro de ella teníamos, sí, vamos a hacer acá una escala. Si esto es complejidad creciente, una cosa así. La complejidad crece en esa dirección, o la intratabilidad crece en esa dirección. Tendríamos desde este lado acá, dentro de los problemas que tienen un certificado, certificación eficiente,
los problemas NP, los problemas P, que tienen resolución en tiempo polinomial, y aquí a la derecha, otra clase, los NP complete, o sea, los problemas NP complete. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Ahí, lo que se entiende por NP-hard son los problemas de optimización en general, que no están planteados como problemas de decisión, algunos de los cuales, si tienen problemas de decisión, coinciden con los de NP complete, pero hay más de ellos. Entonces es una clase que abarca NP complete, se abre acá en complejidad, y estos son los problemas de NP-hard. Para los problemas de NP-hard, como les decía, que no existen problemas no tienen un certificado eficiente, está todo fuera de NP. Los que sí tienen certificado eficiente son los que están acá en NP. O sea que NP complete, como les dicen, es la intersección de NP y NP-hard. Lo cual es un poco confuso, porque las dos se llaman NP, o sea que son non-deterministic polynomial time, pero una es NP en seco y la otra NP-hard. Bueno, de esto sabemos que si se llega a descubrir que en algún algoritmo que resuelve alguno de los problemas de NP completo eficientemente, entonces la clase P consume toda la clase NP y desaparecería NP complete, ¿no? Si se llega a demostrar que existe un algoritmo si se llega a demostrar que los problemas de NP complete no tienen resolución eficiente, entonces la clase permanece y P es distinta de NP y va a haber problemas por aquí intermedios de los cuales aún no se los ha categorizado, ¿no? P y NP no tienen, NP no tiene por qué ser la unión de P y NP, más aún no se sabe eso. Hay algunos problemas que están acá que aún no se ha podido categorizar si pertenecen a P o NP completo. Uno de ellos, que es muy famoso, es el problema de la factorización de enteros. Cuando todo entero se puede descomponer en factores primos y generar toda una descomposición de los números enteros. Bueno, el proceso ese, el problema ese de descomponer un entero en primos es un problema que en la práctica es difícil, y aún no se lo ha podido categorizar, si está en P o en NP. O sea, no se conoce un algoritmo polinomial para él, pero tampoco se ha podido demostrar, se ha podido tomar un problema de acá que lo reduzca en tiempo polinomial a él. No se ha podido hacer eso. Esto es una incógnita todavía. Y bueno, ese es un problema muy, muy relevante porque, bueno, es la base de todo el sistema de criptografía hoy de clave privada y pública. Está basada en en la factorización en primo en particular, cuando hay todas las claves se construyen a partir de un número que se denomina semiprimo,
que está conformado por, sea un entero que se llama semiprimo, es el que está conformado por el producto de dos primos. Entonces, si esos números son enormes, esos dos números primos que forman el semiprimo son enormes, es muy fácil construir el producto de ellos, ¿no? O sea, calcular el producto de dos números y conseguir el resultado. Esa operación es muy fácil en una dirección, pero a partir del producto de ellos conseguir los dos semiprimos es muy difícil, porque los números realmente son enormes. Y esa es la base de los sistemas de criptografía de clave pública y privada. El trabajo con esos problemas. Bueno, y después como problema fuera de acá, de NP-hard, están problemas clásicos de computación, que es el problema de la parada. Es de base algorítmica. Lo van a ver más adelante en los cursos. En inglés se le conoce como el halting problem. Y bueno, y hay una batería enorme de problemas de optimización que no son decidibles, o sea que no categorizan en la clase NP clásica de los problemas que tienen un certificado de resolución eficiente. Si tienen alguna duda hasta acá, algún comentario, para hacer un repaso y introducir qué se quiere decir con NP-hard o NP difícil. Bueno, seguimos. Bueno, más allá de que resolver un problema de estos sea realmente, son problemas que sabemos que teóricamente son muy difíciles, siempre va a ser deseable resolverlos, ¿no? Quizás no a optimalidad, no de forma exacta conseguir su óptimo, pero bueno, conseguir una solución de cierta calidad, que se pueda medir la calidad, o sea, que podamos tener una cota de proximidad con respecto a la solución óptima. Y bueno, eso particularmente dado cierto presupuesto disponible, ¿no? Tiempo y espacio, o sea, cuánto tiempo disponemos para calcular la solución, y la infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, siempre, o sea, estos problemas se están resolviendo siempre, pero obviamente, dependiendo del tamaño de la instancia, si conseguimos realmente su solución óptima, o lo que se hace es conseguir alguna solución de cierto nivel de calidad. Hay muchos mecanismos para poder medir la calidad de las soluciones. Un desarrollo, se llama la teoría de dualidad, de los problemas de optimización en particular, que lo que hace es dar un problema, se plantea un problema dual del mismo problema, que terminan siendo usados como cotas uno del otro. Es como lo van a ver más adelante en otros cursos, pero es como un mecanismo muy similar a lo que ocurre en geometría proyectiva. Esto tiene una visión tanto algebraica como geométrica, en el cual se transforma el problema original en otro problema, en el cual se hace una simetría de sus estructuras en general, y bueno, y se consigue una posible cota. ¿Qué ocurre? Esa cota, ese otro problema, que es un problema, lo que hace el segundo problema, se le aplican lo que se denomina tipo algoritmos de aproximación, o sea, es una formulación relajada, donde está más libre, y eso permite conseguir cotas. Y bueno, y es clave para poder medir la calidad de soluciones aproximadas. Ese tipo de mecanismos es lo que se está usando constantemente para medir la calidad de una solución, ¿no? Más allá de esto, del tratamiento en términos generales del problema, de las distintas instancias,
hay casos particulares de instancias en los que sí se puede resolver eficientemente. Nosotros ya vimos un bosquejo, por ejemplo, para el problema del árbol de Steiner, que es un problema general, recuerden, donde se quiere construir un árbol de cubrimiento, pero no de todos los vértices del grafo, sino de un subconjunto de ellos que se denomina nodos terminales, o vértices terminales. Ese problema tiene dos casos especiales, dos instancias. El problema ese es NP-hard desde el punto de vista de optimización, su problema de decisión es NP completo, pero tiene dos instancias, las cuales sí tienen resolución eficiente, que bueno, cuando el conjunto de terminales son solo dos vértices, el problema se simplifica y queda como el problema de la búsqueda del camino más corto entre esos dos vértices, dado que el árbol de cubrimiento entre dos vértices, dado dos vértices, es equivalente a resolver el problema del camino más corto. Y en el caso de que el conjunto de terminales sea exactamente el conjunto de todos los vértices del árbol, bueno, el problema deriva en resolver el problema de cubrimiento mínimo, que nosotros sabemos también que tiene resolución ineficiente. Para el primer caso, lo vimos a través del camino más corto, el algoritmo de Dijkstra. Para el caso del problema del árbol de cubrimiento mínimo, se vieron los algoritmos de Prim y Kruskal. Bueno, y en términos generales, el objetivo es, bueno, tener algunas pautas para saber, bueno, qué características deben tener las instancias para resolver los problemas de forma eficiente y o sea que hay instancias en las cuales podemos resolver eficientemente y no queda totalmente subordinado el esquema a que, bueno, el peor caso de los problemas, ¿no? Los casos más difíciles. O sea que esto es como una movida hacia la práctica. ¿Qué pasa en la práctica? Lo que habíamos visto hasta ahora, bueno, todo lo que es la teoría, bueno, pues en la práctica hay instancias que son tratables computacionalmente, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver entonces es el caso del problema de cobertura de vértices. Bueno, cuando las coberturas son pequeñas, y es el primer caso que vamos a ver. Entonces vamos a refrescarlo. La notación del problema, bueno, tenemos el problema de vertex cover, el problema de optimización, dice que da un grafo G, se define un conjunto de vértices S, o sea, es un conjunto de los vértices originales del grafo, como una cobertura de aristas por vértice. Realmente lo que se está cubriendo son las aristas por vértices. Si cada arista del grafo tiene al menos un vértice en el conjunto, ¿sí? Bueno, el problema de optimización consiste en determinar la cobertura de menor tamaño posible. Potencialmente muchas coberturas, o sea, hay potencialmente muchos subconjuntos para elegir de vértices, y bueno, va a haber uno de ellos, o más de uno de ellos, que tenga el menor tamaño posible, ¿sí? La cardinalidad del conjunto ese sea la menor posible. Bueno, como ya vimos, este es el problema de optimización. Tiene un problema de decisión asociado, que es dado el mismo grafo, y ahora un nuevo parámetro, que es un número K, que va a ser la cota en la cardinalidad del conjunto de cobertura. Y bueno, lo que se pregunta del problema de decisión es si contiene G una cobertura por vértices de tamaño a lo sumo K, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo ahí es llevando el problema de optimización a un problema de decisión. O sea, si tienen, para representarlo, destacarlo.
Bueno, vean que esta recta acá está midiendo la cardinalidad de S. Bueno, potencialmente este es un conjunto finito, ¿no? Puede tener, si el grafo tiene n vértices, estas son las soluciones posibles del problema. Y bueno, lo que se plantea aquí es un parámetro K, ¿no? Que va a quedar en algún lugar aquí. No sé, K queda por acá, un valor dado. Y lo que establece es una cota. La pregunta contiene una cobertura por vértice de tamaño a lo sumo K. Nos está dejando como posible todo el intervalo de acá para acá. Todos estos problemas tendrían respuesta sí, ¿no? Perdón, respuesta sí. ¿Sí? Hasta acá inclusive, este tendría respuesta sí. Y aquí en adelante, todos ellos tendrían respuesta no. Es una visualización de los problemas. Bueno, el vínculo entre los problemas de optimización y los problemas de decisión, podemos ir desde el punto de vista del grado de dificultad de uno al otro, dado un problema, una solución de un problema de optimización. Nosotros rápidamente podemos ver, según el K que tiene, el parámetro K que tiene, si tiene o no tiene solución, ¿no? Ir hacia allá, si resolvemos el problema de optimización, es fácil tener la solución del problema de decisión. Si partimos del problema de decisión y vamos al problema de optimización, es un poco más elaborado porque tenemos que ir probando con distintos K. ¿Tá? Por supuesto. El número de K es finito. Nosotros sabemos que esto es algo monótono. Entonces podemos hacer la búsqueda directamente valor a valor, o podemos simplificarla y hacerla por partición. Ya sabemos que hay a lo sumo hay n. Si la hacemos por partición, va a tener logaritmo de n intentos de resolución del problema de decisión hasta que conseguimos el valor realmente resolvemos el problema de optimización. O sea que vean que aquí hay una cantidad que es polinomial, es menos que polinomial, en el tamaño de la entrada del problema. O sea que desde el punto de vista del grado de dificultad, ambos problemas tienen el mismo grado de dificultad. Es lo que ya lo habíamos visto. Profe, una consulta. Sí. Viste que decís que con el problema de decisión puedo armar la solución al problema de optimización, pero yo lo que puedo armar ahí no sería solo, si me preguntan el tamaño, decir el tamaño mínimo, pero el conjunto en sí, ¿cómo puedo recuperarlo con el problema de decisión? Teniendo una caja negra que funciona. O sea, cuando yo planteo el problema de decisión, estoy también resolviendo el problema. ¿Quién habla? Perdón. ¿Rafael era? No sé, Sí. estás resolviendo el problema. Cuando dice acá contiene una cobertura por vértice, en la letra está simplificado, pero estamos resolviendo el problema, ¿no? Te estás planteando el problema. ¿Contiene una de ese tamaño? O sea, indirectamente la estás encontrando, digamos. Claro, exactamente. Pero le estás poniendo una cota. Te puede salir respuesta sí o no según la instancia. Ese es el asunto. Bueno, para todos estos de acá es como que, bueno, yo estoy minimizando esto. Va a haber realmente, o sea, esto no va a seguir en infinito. Estoy minimizando. Va a haber perdón, acá va a seguir. Tenemos que haberlo hecho más. Va a haber un óptimo y este es el último. Pasa que acá me quedaron con números concretos, pero no tienen por qué tener un número, ¿no?
va a haber un óptimo por acá, y bueno, desde acá para acá ya es no factible. No hay soluciones, es conjunto vacío, como dice. Va a haber un tramo que no va a tener soluciones, un tramo que sí va a tener soluciones, que son todas las posibles soluciones factibles, y después... No, perdón, me equivoqué. Todas tienen. Discúlpenme, estamos minimizando, sí, la cobertura. Sí, no, está bien. Es la cobertura mínima. Ahí está. Cobertura mínima. No tiene más coberturas. Ahí está. Pero sí, es así. O sea, cuando se está planteando el problema de decisión, también se está resolviendo el problema. Pero con este parámetro. A lo sumo K. Ok, gracias. Bueno. Bueno, dado esto, lo que puede ser interesante considerar es la interacción de estos dos parámetros. Indudablemente, la dificultad del problema, de la instancia, va a depender de los tamaños relativos de n y k, ¿no? Obviamente, y del grafo subyacente, en relación de la cantidad de los conjuntos estos de cobertura, la cardinalidad que tengan, en función, bueno, cuántas aristas tiene el grafo, ¿sí? En relación de ello va a depender, bueno, si el K va a poder ser muy grande o no. Indudablemente, cuanto más grande el K va a ser más difícil el problema, ¿no? Cuando potencialmente haya soluciones que tengan K muy grande, va a ser más difícil el problema, porque como que dice, es el tamaño de esos subconjuntos factibles, ¿no? Esos posibles subconjuntos de cobertura. Y bueno, lo que se plantea aquí como clave es fijar el K. El K se lo toma como una constante, ¿tá? Si nosotros fijamos el K, y esto es parte del problema de análisis asintótico en todo esto, fijar el K nos cambia la realidad de pasa a ser datos del problema y ya no una métrica asintótica del problema, ¿sí? Bueno, en el caso de que fijemos el K, de fijar el K, lo que tiene una ventaja que se puede resolver el problema en tiempo polinomial, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hacer un análisis primero de, bueno, determinar, por ejemplo, cuántos subconjuntos de B, ¿no? Cuántas posibles coberturas hay. Y ahora piensen en un tema genérico de todos los conjunto potencia, todos los posibles que pueda haber, de tamaño K. Y bueno, y lo que hacemos en vez de resolver el problema, verificamos si alguno es una cobertura. Usamos, como quien dice, el certificador, ¿sí? Un poco lo que decía hoy recién Rafael. Bueno, ¿estamos realmente resolviendo el problema acá? El problema original sí, cuando esto es así, K es una métrica, es una medida del problema. En este caso no. Lo que vamos a hacer es fijar el K y nos vamos a plantear si para alguno de ellos verifica. Bueno, el gran tema de acá es, bueno, ver cuántos subconjuntos hay en función de nk, ¿no? Porque podría haber potencialmente un número exponencial en términos de esos dos parámetros, ¿sí? Bueno, como queremos conseguir todos esos subconjuntos, el conjunto B
el conjunto de vértices tiene cardinalidad n, hay n vértices, bueno, construirlos a todos ellos es, la cantidad que hay son las combinaciones de n tomadas de acá. ¿Sí? Todos ellos son la cantidad de conjuntos posibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Combinaciones de n tomada de acá. Es factorial de n dividido factorial de k por n menos k factorial, ¿no? Claramente acá n es mayor que k, ¿no? Funciona. Bueno, por otro lado sabemos que para cada uno de ellos, verificar si alguno de ellos es una cobertura por vértices nos va a llevar un tiempo, un tiempo de ejecución de orden k por n, ¿no? Porque hay, ¿cómo es? K subconjuntos, y bueno, tenemos n vértices en el grafo, verificar que cada uno de ellos es un posible cobertura, nos llevaría ese tiempo, ¿no? Es proporcional a los dos parámetros. Acá hay bueno, para poder verificar todos los vértices implicaría el producto de este orden por el orden de las combinaciones de n tomada de k. Bueno, si el orden de combinaciones de n tomadas de k, cuando k es constante, acuérdense de eso, queda determinado por el orden de n a la k. Si lo piensan, queda en la definición de combinatoria, les queda arriba el factorial de k, perdón, el factorial de n. ¿Sí? Como el gran término dominante, y bueno, eso le podemos decir que tiene cota superior n a la k. Bueno, entonces, combinar estas dos operaciones, o sea, aplicarle todas las operaciones de verificación a todos esos subconjuntos, va a tener un tiempo total de orden k por n a la k más 1. ¿Sí? Bueno, indudablemente. Si dependiendo del tamaño de k, esto puede ser igualmente un esfuerzo enorme, es una cota muy, muy grande, ¿no? Y ahí es la relación. K es constante, acuérdense. No obstante, es polinómico. ¿Sí? Bueno, no obstante eso, es posible desarrollar un algoritmo aún mejor que esto, con un tiempo que es del orden 2 a la k por kn. ¿Sí? Que sigue siendo potencialmente para instancias con un K muy grande un esfuerzo enorme, pero para un K moderado es mucho menor que este de acá, ¿no? O sea, esto es exponencial en K, pero bueno, K es constante, ¿no? Bueno, la idea es trabajar entonces en ese algoritmo. Bueno, entonces lo vamos a hacer a partir de propiedades de una primera propiedad. Tenemos la siguiente, es una propiedad de acotamiento de estas operaciones. Tenemos un grafo que tiene n vértices y el grado mayor de cualquier vértice es a lo sumo d, ¿sí? ¿Conocen? El grado de un vértice es la cantidad de aristas incidentes, y existe una cobertura por vértices de tamaño a lo sumo k, ¿tá? O sea que esa es la cobertura más grande. Acuérdense, nosotros queremos la más chica, pero tenemos una cota superior de la cantidad que hay. Entonces, el grafo tiene a lo sumo k de aristas. ¿Tá? Esta es la primera propiedad. Si lo piensas, es una propiedad de cotas nomás. Tenemos un grafo
tiene n vértices, el grado mayor es d de sus vértices, o sea que abarca todos hasta d vértices, y existe una cobertura de tamaño a lo sumo k, entonces no va a tener más de k por d aristas. Esta es la primera. Bueno, por otro lado sabemos que dado un grafo de n vértices, el grado de sus vértices está acotado por n-1, o sea, no va a tener más de esa cantidad de aristas, cada uno de sus vértices, ¿no? Potencialmente se va a vincular un vértice con todos los demás, que son n-1, y es una cota entre la cantidad de vértices y el grado máximo de sus vértices. Bueno, entonces a partir de esa cota podemos derivar la proposición 2, la propiedad 2, o sea, dado que es un grafo tiene n vértices y una cobertura por vértices de a lo sumo k, ¿sí? Lo anterior, ¿no? Entonces el grafo tiene a lo sumo k por n-1 aristas, ¿no? Es la combinación de los dos resultados previos, ¿no? Estamos acotando la cantidad de aristas del grafo, ¿sí? Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Que permite acotar la búsqueda. Si un grafo particular llegara a tener más de k por d aristas, entonces la respuesta al problema de cobertura de vértices de decisión, en el cual se pregunta por qué tenga tamaño a lo sumo k, sería siempre no. No se va a cumplir. Estamos en la fase de que ya quedamos fuera del conjunto factible, ¿no? Con esa cota, ¿sí? No tendría solución. Tenemos otra proposición, que es la que nos va a permitir trabajar sobre un mecanismo de descomposición para armar el algoritmo. Lo que dice la proposición siguiente es esto. Supóngase que tenemos una arista del grafo que tiene vértices incidentes U y B. El grafo se dice que tiene una cobertura de tamaño a lo sumo k, si solo si al menos uno de dos grafos derivados del grafo original en el cual se removió el vértice U y todas sus aristas incidentes, y en el otro el vértice B y todas sus aristas incidentes, o sea que se removió hasta la arista y todos, ¿no? Se hacen estas dos operaciones, se remueve U y todas las aristas incidentes, se remueve B y todas las aristas incidentes. Tiene una cobertura por vértice de tamaño de lo sumo k-1. ¿Sí? Okay. Lo vemos, la prueba, esta la vamos a ver porque es más elaborada. Por ejemplo, tenemos por una parte, esto es un sí solo sí, sea S la cobertura de tamaño de lo sumo k del grafo. Por lo tanto, S contiene al menos uno de los vértices U o B, ¿no? Porque es una cobertura, ¿tá? Entonces va a tener a U o B. Si S contiene a U, por ejemplo, el conjunto S menos U cubre todas las aristas que no son incidentes a U, ¿sí? Por lo tanto, S menos U va a ser una cobertura de vértices de tamaño K-1, porque se le sacó esa arista. Perdón, se le sacó ese vértice, se sacó el vértice U, para el grafo en el que le estaba involucrado, ¿no? En el G-1. ¿Sí? Bueno, y por supuesto, si S contuviera a B, sería lo mismo, ¿no? Uno de los dos. Por la otra parte de la equivalencia, si se tiene que alguno de G-U y G-B contiene una cobertura por vértices de tamaño de lo sumo K,
supónganse que sea G menos V que la tiene, y a esa cobertura la denominamos S'. Entonces, si a esa cobertura S' le unimos el vértice U, va a cubrir todas las aristas de G, ¿no? Porque era el que le faltaba, ¿no? Por lo tanto, es una cobertura de vértice G de tamaño de sumo K, porque se le incorporó un vértice más, ¿no? Tenía... Y bueno, esta es en esencia la propiedad que vamos a usar para trabajar sobre el algoritmo, ¿tá? O sea, el hecho de detectar trabajar sobre las aristas con este mecanismo de composición, ¿no? O sea, vamos a tener las dos posibilidades y ver cómo se va descomponiendo. Entonces el algoritmo consiste en lo siguiente. Miren, por ejemplo, partimos. Si un caso inicial especial es si el grafo no llega a tener aristas, se retorna que el conjunto de cobertura es vacío, ¿sí? Si el grafo tiene más de n aristas, entonces se retorna que no tiene cobertura de tamaño k vértices, ¿tá? No tiene cobertura por ese k vértices. Acuérdense que el k es constante para nosotros. Es un dato de entrada de esto, tenemos el grafo inmediatamente, por la propiedad que ya vimos, ¿no? De lo contrario, si no tiene más de k n aristas, se determina una arista del grafo y lo que se hace es verificar recursivamente, o sea, se está usando la propiedad 3, si G menos U o G menos B tiene una cobertura por K menos 1 vértices, ¿no? Si ninguno de los dos tiene una cobertura, entonces G no va a tener cobertura de K vértices, ¿no? Si no, uno de los dos va a tener. Supongamos que sea G menos U quien tiene la cobertura de K menos 1 vértices, la que denominamos S'. Entonces, S unión U es una cobertura por K menos U vértices de G, ¿no? Es una cobertura. Bueno, y este es el algoritmo que permite determinar, en base a la proposición 3, si un grafo, dado un grafo y una cantidad de constantes de vértices, usando el mecanismo de composición, cómo determinar si realmente tiene una cobertura de esa cantidad de vértices, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es analizarlo un poco, analizarlo el algoritmo. Bueno, es un algoritmo recursivo, vean que tiene la llamada acá que está generando los árboles, los subgrafos. O sea, va a generar un árbol de invocaciones correspondientes a cada vértice. Entonces, para acá va a haber un árbol de llamadas, ¿no? Entonces, a ese árbol le vamos a llamar nodos a cada uno de sus componentes. Para cada nodo del árbol, correspondiente a un vértice con parámetro K, ¿no? Se generan dos nodos correspondientes a la llamada recursiva, por parámetro K-1, ¿no? O sea, dada una arista, ¿no? Por cada uno de sus vértices incidentes se tiene una de las llamadas. Y bueno, el tamaño del árbol va a ser a lo sumo 2 a la K más 1. Esa va a ser la cantidad de invocaciones que se van a hacer al procedimiento. Y bueno, y en cada una de ellas, recuerden que se aplicaba el mecanismo del certificador que sabemos que tiene orden KN. Bueno, esto lo que hace es definir una recurrencia del tiempo de ejecución en estos dos parámetros, N y K, que se establece, ¿no? para este grafo de N2 con parámetro K. Y bueno, entonces tenemos para un K 1, todos los vértices del grafo K1 va a estar acotada el tamaño de n con una constante, ¿sí? Y el término general para K
va a ser de esta forma, Tn de k, en el cual va a estar acotada por dos llamadas de t de n de k menos 1, más una constante que sabemos que es el tiempo que le lleva en la ejecución del orden acá, ¿no? O sea, estas son las dos llamadas del proceso recursivo, más el costo de la operación de una iteración. Y bueno, o sea que el mecanismo queda subordinado a esta recurrencia, que queda determinado por esta recurrencia. La recurrencia se puede mostrar por inducción y haciendo sustitución ahí de las cotas. Y bueno, finalmente queda que el tiempo de ejecución está acotado por una constante por 2 a la k por cada n, ¿no? Ese es el orden que se hipotetizaba. ¿Sí? O sea, el algoritmo tiene ese tiempo, esa cota asintótica de ejecución en términos de los parámetros k y n. ¿Sí? Y bueno, es lo que se sintetiza en esa proposición, ¿no? El tiempo de ejecución del algoritmo de Bertescover para un grafo de n vértices con parámetro k constante, ¿recuerden? Es de orden 2 a la k por cada n. ¿Sí? Y bueno, es como un caso especial, excepcional, como quien dice, bueno, en el cual se consigue una resolución que obviamente, si uno lo analiza esto, desde el punto de vista, por más que K sea constante, si K es grande, es potencialmente enorme, ¿no? Una cosa es tener un K que anda en el entorno de que ese valor no, desde el punto de vista de los recursos computacionales no es muy grande. Otra cosa es tener un K, si K es enorme, varias decenas, ya desde el punto de vista de la infraestructura disponible hoy día, va a ser igualmente un proceso muy difícil de resolver, ¿no? O sea, tengan en cuenta que el árbol de llamadas tiene 2 a la k más 1 nodos, ¿no? Bueno, ¿dudas, preguntas, que tengan algún comentario hasta acá? Yo no entendí eso, lo de que, o sea, ¿qué tiene de especial el caso este con el de fuerza bruta? Este algoritmo no le puedo correr sobre cualquier grafo con cualquier n y k, digamos. Sí, se podría correr sobre cualquier grafo. Lo que hay que ver es cómo descomponerlo, ¿no? La clave de acá está en eso, en esta proposición, ¿no? Cómo conseguir la cota esa. Pero esa proposición no sirve para cualquier grafo. Sí, sí, sirve desde el punto de vista, por ejemplo, para un problema de cobertura, lo tenemos garantizado, ¿no? Si tiene tamaño, lo sumo k más 1. Pero otros problemas, existe dado un K constante, un mecanismo que yo puedo descomponer el problema de esta forma. Esa es la pregunta. O sea, hay que planteárselo. O sea, No, claro, pero mi duda va, no entiendo qué tiene, o sea, ¿por qué necesitas que k sea constante para poder hacer todo este análisis? es que si K no fuera constante, estamos resolviendo el problema original. Pero este algoritmo no resuelve el problema original. No, esa es la diferencia. Este algoritmo está subordinado a un K paramétrico, por eso. Porque capaz que la jerga no es muy clara. El problema original, bueno, yo borré el dibujito, por eso se lo hice. En el problema original, acuérdense que hay que resolverlo el problema para cada uno de los K. Lo que hacemos acá es damos un K y fijamos, para este se cumple, pero ese K está abierto a... Ah, porque tenemos que encontrar el de tamaño mínimo. Acá es como que nos están pidiendo con este tamaño fijo. Exactamente. No tenés que encontrar la cota, ese es el asunto. El otro hay que recorrer. Esto es un parámetro, es como un dato de entrada. Capaz que en el algoritmo habría que ponerle, para que quede más claro, datos de entrada. El K es un dato de entrada. Chau, acá está. Ok, entendí, gracias. O sea, todo el análisis asintótico acá, Rafael, queda dado por n nada más. K quedó fijo. Eso es lo que tiene.
Pero, y entonces, si K está fijo, porque ponele O2 a la K, Sí, pero digamos. lo pongo igual, porque capaz que habría que distinguirlo con negrita o algo así. Es una buena propuesta. La próxima edición dejarlo. Pero por eso lo recalco a cada rato. Que K es fijo, habría que ponerle K sub 0, K techo, una cosa así. Le vamos a poner ahí. Para que O sea, ese algoritmo sería lineal, digamos, por este decirlo. algoritmo, exactamente. Pero, dependiendo del K que uno esté tratando, o sea, es como, por ejemplo, para poner un paralelismo, en el problema del flujo máximo, ¿te acordás que quedaban orden C mayúscula N? Y C era un dato del problema. Sí. En el problema de la suma de subconjuntos, en el problema del mochilero pasaba lo mismo. Aquí hay que aclararlo un poco más que es eso, es lo mismo que se plantea ahí. Lo que se llama esto es ay, El pseudo pseudo polinomial. polinomial, no me salía exactamente, eso es lo que se llama. Entonces, pseudo polinomial en los datos del problema. Dependiendo del K, bueno, sí, está, es el K, pero ¿y qué K es? Lo mismo pasa en Network Flow. Si el C es enorme, como el algoritmo va empujando el flujo de a poco, si el corte mínimo es gigantesco, sí, le puede llevar un esfuerzo enorme. Lo mismo pasa con el problema de la suma de subconjuntos y el problema del mochilero tienen la misma característica. Si el tamaño de la mochila es enorme, sí, la cantidad de combinaciones que hay que hacer potencialmente es enorme. ¿Qué otros problemas? Creo que el del cambio de las monedas también, que se resuelve con problemas. ¿Eso lo llegaron a ver? No sé si. El problema del Eh, cambio de las monedas, ese lo vieron. Ese es otro que le pasa no al que yo mismo. recuerdo. Pero el del mochilero es el clásico. Lo vimos, sí. Ah, bueno, ahí está. Si tenés un tamaño de mochila muy, muy grande, y obviamente hay muchos ítems pequeños, bueno, potencialmente puede ser gigantesca la cantidad de combinaciones que hay que probar para conseguir verificar con un algoritmo de, de programación dinámica. El espacio de búsqueda te explota, es lo que se llama la maldición famosa de la dimensionalidad. Uno tiene Dijkstra, que desde el punto de vista perdón, me confundí. Uno tiene programación dinámica que desde el punto de vista teórico es polinomial, todo el esquema ese pero es pseudo polinomial, pero potencialmente puede dispararse enormemente dependiendo de los datos. Eso es lo mismo que pasa acá. ¿Sí? Es la misma idea. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿Pueden ser dudas fuera de este tema que estamos dando ahora? Bueno, sí, no sé, si no nos vamos mucho, dale. No, está relacionado con el tema este de demostrar que si yo paso un problema a otro, sigo resolviendo el mismo. Quería saber si siempre era necesario demostrar si es una solución del original, si solo sí es una solución del otro, o si no alcanza con el directo. Eh, no sé qué estás hablando del mecanismo de transformación. Cuando uno resuelve problemas, en general, uno usa un problema a veces conocido, que ya sabe cómo resolverlo, y agarra el problema en cuestión y lo trata de llevar al problema conocido. Eso decís, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que digo es, siempre es necesario demostrar ese sí solo sí entre si tengo una respuesta de la transformación del problema original y la solución del problema original, digamos. Sí, sí. En el mecanismo de reducción, salvo que sea directo, todos los mecanismos, el mecanismo como tuvimos, ¿no? El de reducción y el de reducción polinomial, lo que hacemos es eso, este, para garantizarnos que podemos volver con la solución al problema, ¿no? ¿Y por qué no te alcanza con el directo solo?
si nosotros, porque si haces el directo, te quedas con la solución vos decís, a ver, déjame pensar, vos resolvés un problema, lo resolvés con uno, es como que estás haciendo la transformación del problema, de la instancia del problema en cuestión en el problema conocido. ¿Sí? Hiciste eso. Ahora, cuando resuelvas el problema, tenés la resolución del problema conocido, no del problema original, ¿no? O sea, yo lo que digo es demostrar que si es solución del problema transformado, entonces también es solución del problema original. Bueno, salvo que por eso te digo, vos cuando podés afirmar eso es cuando son realmente equivalentes, ya a priori sabés que son equivalentes de alguna forma. No, claro, mi duda es si con eso no alcanza, o sea, ¿por qué quiero saber que si es solución del problema original es solución de la transformación? Porque lo he visto mucho que se prueba ese sí solo sí. Es por lo que te digo, sino cómo podés afirmar que la solución que conseguiste en el problema de base que vos ya sabés conocer es solución del otro. Una cosa es que transforme la entrada, pero el otro podría agregar, por ejemplo, podría agregar datos, podría agregar otras estructuras. Es como que hiciste, siempre precisás hacer, o sacás datos, haces de nuevo una proyección para el anterior, precisás, pues si no te quedas con la solución de algo totalmente, que si es un problema de mayor, una extensión del original, seguramente pueda tener más propiedades, o el original tener más datos y el no tenerlo. No tienen por qué ser exactamente iguales, ¿no? Más, algunas de las reducciones que vimos pueden llegar a ser de los problemas estructuralmente muy diferentes, ¿no? Entonces es difícil ver, bueno, qué es esta solución, cómo termina siendo solución del otro. ¿Sí? Capaz que hay que repasar un poquito el teórico, el libro. Bueno, seguimos porque si no se nos va la clase. Dale, Lo otro es que nos envíes una duda, una pregunta concreta en el foro, y ahí lo conversamos. bueno, dale. Bueno, seguimos entonces. La idea ahora es, acá terminamos, ver el segundo tema que teníamos para hoy, que es cuando los problemas, estos NP difíciles o NP hard, se definen a partir de árboles. ¿No? Y bueno, lo que ocurre es que en el caso de ellos, cuando ocurre este caso, muchos de esos problemas se pueden resolver eficientemente. El árbol tiene una naturaleza, es interesantísimo eso, porque no solo aparece acá en los problemas de árboles, sino que aparecen problemas algebraicos que después las soluciones tienen propiedades de arbóreas. Es súper interesante el tema de los árboles. El problema no tiene por qué ser en sí definido sobre un grafo, sino que puede ser un problema más general, por ejemplo, el problema de máximo flujo, el problema que es un caso especial del problema de flujo en red. Si el problema de flujo en red, vean que tiene una formulación que se denomina algebraica porque tiene variables reales, ahí la variable de flujo, sobre las cuales se le establecen condiciones, ¿no? De capacidad, de balance de flujo. Ese tipo de problemas tiene una característica que sus formulaciones algebraicas tienen propiedades de naturaleza arbórea. Y justo es un problema que tiene resolución eficiente también. Entonces, para contarles un poquito que, bueno, donde aparecen árboles,
como es como una forma de ver como de la conectividad mínima entre el vínculo mínimo entre ciertas estructuras, en el caso de un grafo entre los vértices, o sea, es la mínima conectividad, es como el borde ahí de la conectividad, tiene esa característica de que en general hay resolución eficiente de los problemas. Bueno, ustedes ya lo vieron, por ejemplo, en el caso de cubrimiento mínimo cubrimiento de vértices, los problemas cuando son árboles completos, que no hay combinatorialidad, tienen resolución eficiente. Y bueno, pasa algo similar para los problemas NP difíciles cuando se trabaja en grafos. Vamos a ver. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en parte se lo estaba diciendo. Si es que se descompone, si descomponemos el problema, que son árboles, ¿no? En subárboles, las soluciones quedan restringidas a esas estructuras que son subárboles y solo se vinculan a través de ciertos vértices. Bueno, en general, cuando agarramos un árbol y lo partimos en subárboles, los que nos quedan son subárboles y los podemos enraizar o arraigar, y claramente podemos distinguir un vértice relevante que son las raíces de los árboles, ¿no? En general acá lo que se hace es a los árboles se los orienta para trabajar con ellos desde el punto de vista algorítmico, y bueno, distinguimos un vértice que va a ser uno, decimos, bueno, este es el raíz y todos los demás pasan a colgar en forma de ramas de él, ¿no? Se abren. Y el vínculo se hace a través de ese nodo, de ese vértice decidido como vértice especial. Y bueno, esa es una de las características, esa, porque el vínculo se hace solo a través de un vértice destacado y es eso. Bueno, entonces el desafío de cómo encarar, cómo buscar estrategias para resolver estos problemas que son NP difíciles en grafos, que son árboles, es ver cómo interactúan esas raíces de los árboles. Dado el problema, bueno, como si yo lo descompuse en subárboles, cómo interactúan a partir de la naturaleza del problema. Y ese es el arte de esto, cómo buscar el vínculo, cómo establecer la interacción. Y bueno, lo vamos a ver para un ejemplo, que es el caso del problema de independent set, el conjunto independiente, y que vamos a ver que se puede terminar resolviendo con un algoritmo hábil. Los algoritmos que se vieron al principio del curso. Un algoritmo ávido que usa el argumento de intercambio. Vamos a... Y vamos a ver dos casos, perdón. Un primer caso va a ser ese, y otro caso que vamos a ver es una extensión del problema de conjunto independiente, en cual los vértices están valorados o ponderados. O sea, ahora tenemos un nuevo dato, cada vértice tiene un valor, o un peso, se denomina en inglés, y entonces lo que se va a buscar es, en vez de conseguir el conjunto, como conseguía el problema de independencia, el conjunto más grande de vértices independientes, lo que se va a buscar acá es, como los vértices están ponderados o valorados, el conjunto independiente cuyos vértices tengan máximo valor total. O sea, el valor total del conjunto independiente es lo que se busca maximizar. Y bueno, en este segundo caso, el problema se puede resolver mediante programación dinámica. La descomposición va a generar subproblemas, y cada uno de ellos va a ser uno de los subproblemas para resolver con programación dinámica. Y bueno, en el caso esta, la extensión, la variante del problema independent set se llama en inglés Maximum Wave Independent Set. O sea, el conjunto independiente de máximo peso, o de máxima valoración. Es como una generalización del otro. Supónganse que el otro podría ser un caso particular cuando el peso de cada uno de los vértices vale 1. En vez de contarlos, en el problema de independent set, lo que hace es buscar la cantidad máxima de ellos, en vez de hacer la cuenta de ellos. Ahora lo que se hace es la suma de
los valores de los que son participantes del conjunto independiente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces vamos por el primer caso. El caso en que tenemos el conjunto independiente y que se puede resolver mediante un algoritmo ávido. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en qué se basa esto? Suponemos que tenemos una arista E de vértices U y B, ¿tá? Y un conjunto independiente S en un árbol, ¿tá? Un árbol dado. Entonces sabemos, por definición de conjunto independiente, que a lo sumo uno de los vértices U o B pertenece a S, ¿no? A un conjunto independiente, acuérdense, no pueden tener aristas compartidas. Los vértices no pueden compartir, tienen que tener aristas diferentes. Bueno, entonces esa es la propiedad que vamos a basar, ¿no? El objetivo es buscar de forma lo más eficiente posible determinar una arista sobre la cual decidir cuál de sus vértices incidentes van a pertenecer al conjunto independiente. O sea, imagínense que lo estamos construyendo, partimos de un conjunto independiente que está vacío. Entonces lo que vamos a hacer es ir tomando aristas, eligiendo aristas, y indagar cuál vértice, dado una arista, obviamente acuérdense que está en un árbol, cuál de sus dos vértices nos podría convenir asignar al conjunto independiente que se está construyendo, ¿no? Un tema así, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Va a ser Sí. un algoritmo ávido pero no polinomial? Ahí, ¿cómo decís por qué no va a ser polinomial si es un algoritmo ávido? Acuérdense, en todos los algoritmos ávidos. Sí, pero Independent Set no es NP completo. Bueno, pero es lo que estamos trabajando. Acuérdense, Independent es completo para un grafo genérico. Pero cuando el grafo es un árbol, Ah, es un caso subordinamos un caso particular. especial. Vuelvo para atrás, pues creo que no quedó claro. A ver. Está bien. Vamos a ver esto que dice acá. El caso del problema de independencia en el cual se puede resolver mediante un algoritmo ávido. Ese caso es, acuérdense, estamos subordinando todos estos problemas, los NP-hard, a el caso en que los grafos son árboles. ¿Tá? Y usando esa propiedad de los árboles, dado que el vínculo es mínimo, los vamos a descomponer en subárboles, y como el vínculo se establece solo a través de un vértice entre ellos, se simplifica la combinatorialidad del problema original. Como que la tenemos reducida, esa explosión que antes, por ejemplo, en un grafo común, que no es un árbol, el conjunto independent set, si se lo plantean, bueno, sí, hay muchísimas posibilidades. Todo esto subconjunto. ¿Cuál es el que empaca o empaqueta con mayor cardinalidad mi conjunto de vértices original? Sí, es un número combinatorial, ¿no? Todos los subconjuntos posibles. Pero como ahora la naturaleza de nuestra estructura de datos es más simple, es un árbol, va a haber menos subconjuntos. ¿Está? O sea, la estructura subyacente nos garantiza que va a haber menos. ¿Sí? Y menos hasta el punto de vista, dada la estructura que tiene, asintóticamente son menos a tal que nos permite, existe un algoritmo ávido para poder determinar. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos en el mecanismo. Bueno, la naturaleza del mecanismo es la siguiente. Tengan en cuenta, tenemos un árbol, tenemos una arista a considerar, tiene sus dos vértices, sabemos que a lo sumo uno de los dos va a estar en el conjunto independiente. ¿Está? El otro no, o sea, va a ser un vértice alcanzado a través de una de las aristas que cubre el conjunto independiente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan bien del conjunto independiente? Es un problema de cobertura de aristas. Elegimos vértices. Esos vértices, de alguna forma,
a través de sus aristas adyacentes nos establecen una cobertura de esos vértices, perdón, alcanzan esos vértices y de esa forma tenemos conjuntos, ¿no? Estamos cubriendo aristas a partir de un vértice dado, cubrimos aristas. El objetivo del problema Independent Set es conseguir la cobertura, esas aristas que son un empaque de todo el conjunto de aristas total. O sea, de forma tal que no hay intersección entre esas aristas, dados dos subconjuntos de ellas, ¿no? Dados dos elementos, dado un vértice que pertenece al conjunto independiente y otro vértice, esos dos vértices no comparten aristas, ¿sí? Es un empaquetamiento de las aristas según vértices. Eso es lo que es realmente. Sí, bueno, buscamos la de mayor tamaño, ¿no? Bueno, entonces, como lo que les decía es, la idea es de la forma eficiente, de forma lo más eficiente posible, dado una arista, categorizar, bueno, cuál vértice de ella va a ser perteneciente al conjunto independiente. El otro va a ser quedar asignado a una arista que está alcanzada por esos vértices. ¿Qué opinan? ¿Qué estrategia se podría usar? Estamos en un árbol, sabemos que es un árbol, agarramos una arista. ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurrió hacer un BFS y después vas a tener dos candidatos posibles a Independent Set. Los de LI par y los de LI impar. Con LI capas, ¿no? Porque tenés esa propiedad de que no podés tener saltos entre capas. No me queda claro cuál es la ventaja de usar BFS. Queremos armar, de forma lo más simple posible el conjunto independiente, ese. Y elegir los vértices que lo van a hacer, que lo van a terminar. Claro, ese sería el máximo entre la cantidad de vértices que hay en las capas pares e impares. No sé, me parece bastante natural porque solo tenés conexiones entre capas. Entonces, si vos te agarrás las capas pares, no van a estar conectadas. O capaz que se caen en algún lado. Me cuesta visualizar a ver lo que querés hacer. Vos decías, yo tengo un vértice, no sé qué tiene que ver con la arista, esta V. Agarro uno de los vértices de U o B y al lado es un DFS en el grafo, en el árbol, una cosa así. Sí. Dependiendo de la estructura ahí de V, puede avanzar. Siempre va a avanzar en capas, lo que no, todos los vértices todas las aristas van a pertenecer al árbol, ¿no? BFS. El árbol del recorrido del BFS coincide porque es un árbol. Y lo único que logramos es categorizar las aristas, pero no entiendo cómo se vincula eso en niveles, ¿no? Como decís tú, par impar, con el hecho de que queremos nosotros buscar que sean independientes. Decir Claro que un vértice par, cualquiera que está en la capa LI solo puede estar conectado con la capa LI más 1 y LI menos 1. Entonces ahí, tenemos tomándote las pares y... cantidad. Ahí va. Bueno, ahora no, eso no nos garantiza que tengamos la máxima, ¿de dónde tendríamos que partir capaz para poder mejorarlo? ¿De cualquier vértice? Y sí, o sea, porque le pasa a un... O sea, un árbol, pues, agarras cualquier vértice y puede ser la raíz. Sigue siendo un árbol, ¿no? A ver, cualquier vértice del árbol puede ser raíz. Claro. Decide cuál es la raíz y lo plantea.
Ahora, los árboles tienen, como que dice, dos tipos de nodos, ¿no? ¿Cuáles son? Dos tipos de vértices. Desde el punto de vista de la conectividad. Imagínate un árbol enraizado. Un árbol enraizado. Tiene potencial enraizado. Igual capaz seguimos por este camino, así no se va tanto. Yo para ayudarlo. Dado un árbol, todo árbol, los árboles tienen dos tipos de vértices. Unos vértices que solo tienen grado 1, ¿sí? Que como indicio son extremos en el árbol, y vértices que tienen grado mayor que 1. O sea, todo vértice tiene que tener al menos todo árbol tiene que tener al menos un vértice de grado 1. ¿Sí? Bueno, podría ser de grado 0 si está solo, pero... O sea, hay una distinción en los árboles, hay unos vértices que se caracterizan particularmente a los árboles, que son los vértices hojas. ¿Los ven a esos vértices? Vamos a avanzar un poquito acá. Todos los árboles contienen al menos un vértice hoja. Obviamente, si el vértice tiene más de dos vértices, si el grafo tiene más de un vértice, ignoramos el caso singular de un solo vértice, ¿no? Que tendría grado 0. Podría ser un algoritmo que no sé si funciona, pero dada la arista que tenés, te quedás Sí. con el vértice que tiene menor grado. Ahí Porque sería está. como el que menos te va a bloquear después, digamos. En particular, como sabemos que es un árbol, el vértice que tenemos grado van a ser los vértices hoja. Y la idea va por ahí. Dado un vértice hoja, supónganse que es el vértice B de la lista V, ¿no? Tenemos un vértice hoja y él tiene una arista incidente porque es un árbol, que se vincula con él, la arista V. Si se incluye a B en el conjunto independiente, en S, entonces el único vértice que queda excluido de integrar S es el U. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es como que dices el elemento borde. Si ves una hoja, si lo ponemos, el único que queda fuera es U. ¿No? El único que no puede integrar S es U. Acuérdense que el objetivo nuestro es maximizar la cantidad de elementos de S. ¿Sí? Bueno, y esta es la idea esencial acá. Porque, por ejemplo, da una arista. Si por el contrario incluyéramos a U, ¿no? Sabiendo que B es hoja, ¿no? Si incluyéramos a U, entonces no solo tenemos que excluir si incluimos a U en S, no solo tenemos que excluir a V, sino todos los vértices que sean adyacentes a U. ¿Tá? Supónganse que vamos en un árbol y bueno, va a haber más vértices adyacentes a él. ¿Tá? Entonces, con el objetivo de maximizar el tamaño de S, debería ser lo mejor, debería ser incluir a B, o por lo menos algo tan bueno, incluir antes a B que a U, ¿no? Y esa es la idea esencial de esto. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? O sea, es
quedarnos con los vértices hojas y trabajar a partir de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí empieza el proceso de composición. Piénsenlo, si iteramos esto, es el mecanismo, ¿no? Entonces tenemos la siguiente propiedad. Supónganse que tenemos un grafo que es un árbol. Denominamos T y B es una hoja de él. ¿Está? Una hoja del árbol. Entonces va a existir un conjunto independiente de tamaño máximo que tiene que contener a B. ¿Está? Y esta es la propiedad esencial con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Por la relación anterior, como dice, toda la propiedad anterior es la que muestra. Porque de esta forma vamos a garantizar que el conjunto independiente sea máximo, ¿sí? Sea más grande posible. ¿Sí? Entonces, la aplicación reiterada de esta propiedad lo que hace es permitir identificar, lo que vamos a hacer, nos va a permitir identificar vértices en el grafo, que son hojas, categorizarlos como que ahora los incorporamos, son candidatos para ir al conjunto independiente, van al conjunto independiente y los borramos del grafo con sus aristas. ¿Está? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que al ir haciendo esto, lo que puede ocurrir es que dejemos al árbol desconexo. ¿Está? Porque acuérdense que no solo borramos B, sino que borramos a U y de todas sus aristas adyacentes. Eso lo que puede plantear es que, bueno, si partíamos de un grafo que era un árbol, o sea, es un grafo conexo, sin ciclos, aplicar esta operación nos puede dejar al grafo desconexo, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a esta operación es a tener que, en vez de trabajar con árboles, trabajar con conjuntos de árboles, o sea, con bosques. ¿Sí? O sea, realmente lo que se va a hacer es, en la implementación va a implicar manipular bosques, va a implicar administrar bosques. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? O sea, es un mecanismo que, dado del árbol de partida, empezamos a sacar hojas que van a ser nuestros elementos del conjunto independiente, lo vamos a empezar a reducir, eliminarles esos vértices y los adyacentes con sus aristas, lo cual nos puede dejar el grafo disconexo. Cada una de esas componentes va a ser un árbol, pero vamos a tener que trabajar con un bosque. ¿Sí? Bueno, entonces lo que se plantea es, bueno, dada esta situación, se extiende el problema para, bueno, en vez de tener un árbol inicial, se puede arrancar con un bosque y también funciona. O sea, ¿por qué va a funcionar? Porque, bueno, dada una solución óptima para un bosque, va a ser como la unión, si determinamos un conjunto independiente para cada bosque, bueno, el conjunto independiente total va a ser la unión de todos los conjuntos independientes de cada uno de los árboles del bosque. ¿Sí? Profe, la proposición esa, la 5, ¿también se Sí. cumple para el conjunto de todas las hojas? O sea, ¿las puedo agarrar todas de una o A ver, no, no tiene por qué? si es un árbol y veo una hoja, entonces sí tiene. Sí, es lo mismo, ¿no? Si es un árbol y es para cualquier hoja, ¿no? Todas las hojas van a estar. Claro, claro, yo tenía esa duda, sí. O sea, dado una hoja, hay una solución máxima, pero dado todas las hojas, ¿hay una solución máxima con todas las hojas? Las hojas van a ser parte de la solución, pero potencialmente va a haber más elementos. Claro, pero puede haber más de una solución, a eso voy. O Sí, sea, sí, puedo eso tener es. hoja uno, hoja 2 y que no haya una solución que tenga a hoja uno y a hoja 2 que sea la misma solución, digo yo. A ver. No, según esto, todas las hojas tendrían que estar, ¿no? Todas las hojas O tienen que sea, estar. en alguna solución.
Entonces, que no tiene que ser porque es la misma. Claro, mi duda es porque estaría bueno ya agregar todas las hojas en el primer paso, ¿no? a ver, sí, tenés razón. Pará, déjame pensar. ¿Existe un conjunto de tamaño máximo? Si yo borro hojas, sí, no tiene por qué ser todas las hojas. Dependiendo por dónde, por dónde siga el procedimiento, pueden ser hojas que no estén. Es correcto lo que dicen. No se puede aplicar para todo. Bien, Porque en un segundo paso borramos un vértice U que tenía una hoja, un vértice hoja que se va. Sí, no es garantía. Sí, existe un conjunto que contiene. Bueno, esta proposición, este uso iterado de la proposición, lo que hace es plantear, es casi un equivalente al argumento de intercambio de los algoritmos hábiles, porque bueno, lo podemos aplicar iteradamente, ¿no?, a este proceso, a esta propiedad. Vean que en cada paso va a ir incorporando un elemento al conjunto, o sea que con decisiones locales vamos a ir construyendo la solución global del problema, ¿no? El conjunto global. La aplicación de ella. Bueno, entonces tenemos el algoritmo para determinar un conjunto independiente de tamaño máximo en un bosque. Ahora no lo extendimos a un bosque. El bosque se denomina F. Entonces sea el conjunto independiente a construir. Entonces, nuestra solución va a quedar almacenada ahí. Inicialmente lo asumimos vacío. Entonces lo que se hace es iterar en el bosque. Mientras F tiene una arista, se busca determinar una arista de F tal que uno de sus vértices incidentes es una hoja, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se agrega esa hoja al conjunto independiente, se agrega el vértice B, el que se determinó como hoja del conjunto independiente, se borran ahora los vértices U y B del bosque, ¿no? Acuérdense, y todas las aristas incidentes a él. ¿Sí? O sea, obviamente, la arista en cuestión V va a ser borrada porque es la arista incidente a la hoja, el vértice U, pero además se van a borrar todas las aristas incidentes a 1. O sea, U ya sabemos que no puede estar en el conjunto independiente porque está el elemento B, ¿no? Y bueno, este es el algoritmo. Se va iterando, se van agregando los vértices hojas y se borran y finalmente se retorna S. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la eficiencia del algoritmo, desde el punto de vista de la implementación, aquí lo clave es determinar en forma eficiente que las aristas incidentes, las aristas que tienen hojas, ¿no? De alguna forma, ir llevando, lo que hay que hacer es ir llevando un mecanismo para determinar esas aristas rápidamente, ¿no? Las aristas tienen vértices hojas. Eso es parte de la implementación de esto para que quede en tiempo polinomial, ¿no? Bueno, y este es el algoritmo, esa es la proposición, su implementación en tiempo polinomial. Bueno, esto se puede hacer. Y como comentario general, bueno, vean que
Bueno, ¿y qué pasa cuando el árbol, el bosque o el árbol no es un árbol? Cuando el grafo no es un árbol, como planteaban hoy antes en la clase, bueno, indudablemente esto no va a funcionar, porque no tenemos esa propiedad, la que estábamos usando anteriormente, que es la que nos permite, como quien dice, tener el argumento de intercambio de un algoritmo ávido. No podemos resolver el problema en cada paso porque los vértices se van a vincular con muchos otros vértices, ¿no? El hecho de tener los vértices hojas, sabemos que el vínculo es único con los otros vértices. No obstante, para un grafo en general, se puede usar este procedimiento como una heurística, ¿no? Supónganse que tenemos un grafo en general que no es un árbol, pero que tiene vértices hojas, ¿sí? Potencialmente tenga vértices hojas. Bueno, nosotros ya sabemos, vean que la propiedad esta, vuelvo para atrás, la propiedad 5, se puede aplicar también para un grafo cualquiera. Lo que nos permite determinar candidatos para decidir que son elementos de la solución del conjunto independiente. Entonces, se podría usar este algoritmo como el componente de una heurística para avanzar rápidamente en categorizar todos los vértices que son hojas, y potencialmente después ir caracterizando los vértices que son hojas, ir eliminando aristas, ir reduciendo el problema, y bueno, después sí, atacar el problema, un problema más chico, que bueno, que ya no tiene vértices hojas, y bueno, que ya sabemos que va a ser más difícil, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre en la realidad es eso. Muchísimas de las heurísticas que se utilizan están basadas en ideas de composición que sí, en la naturaleza de un problema, en un caso especial, pueden ser algoritmos ávidos, pero pueden ayudar a tratar de resolver, obviamente, no en tiempo polinomial, un problema de mayor complejidad, ¿no? Y es lo que tiene la naturaleza de la mayoría de las heurísticas. Uno hace una primera pasada de una heurística y después trata de mejorarlo, o sea, aplicar otros criterios para seguir avanzando, reduciendo el problema. Profe, eso de aplicar una heurística, o sea, de usar este algoritmo como una heurística en un grafo general, si vos pudieses terminar el algoritmo, porque cuando borrás una hoja siempre se te produce otra hoja. Sí. Entonces, en ese caso, la solución que te daría el algoritmo también estaría bien, aunque el grafo original no sea un árbol. O sea, Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? No va a pasar siempre, eso es lo que ocurre, ¿no? Si imagínate, tenés un grafo que es que no... A ver, vamos a plantear un grafo que tiene, claro, los grafos chicos, un grafo que tiene un grafo completo, que tenga alguna hoja, un grafo completo al cual le agregamos alguna vértice con una hoja, ya deja de tener hojas inmediatamente, ¿no? Cualquier clic que le agreguemos un vértice más como hoja o algunos vértices de hoja, rápidamente te deja de tener hojas, ¿no? claro, sí. Porque están todos. Se te frena, depende de la naturaleza del grafo, esto es tremendo. Depende de Pero, quiero la decir, relación de grados de los vértices, ahí con respecto a n, ¿no? El grado, lo único que traba es eso, no poder encontrar más hojas, digamos. o sea, Si vos siempre pudieses encontrar más hojas, el algoritmo. mientras encuentres hojas puedes avanzar, claro, con esta idea y sabes que son... Sí, esa es la idea que plantea. Pero donde haya mucha conectividad en el grafo,
O sea, si la conectividad es total, ya está, no podemos hacer nada. Si es alta, ¿no? Altísimo. Bueno, si la conectividad es total, ya sabemos que hay un solo conjunto independiente, ¿no? Un solo vértice abarca todo también. Por otro lado, como nos fuimos al otro extremo, esto es como tiene extremo, ¿no? Sí, esa es la idea. Bueno, y en el tiempo que nos queda vamos a ir a empezar a introducirnos en el próximo problema. En la otra variante. Vamos a darle. La otra variante que les había mencionado era una extensión del problema, ¿no? Del conjunto independiente. Ahora, para el caso de que los vértices tienen valoración. Entonces, supónganse que, bueno, partimos de nuevo, estamos subordinados a los árboles. Tenemos un árbol denominado T, un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas E. Y además ahora tenemos una cantidad positiva, denominada peso, que llamamos P para cada uno de los vértices. Y bueno, el problema de Maximum Weight Independence consiste en determinar un conjunto independiente S en el árbol, tal que el peso total de los vértices, o sea, la suma de todos los que fueron elegidos que pertenecen al conjunto, es la mayor posible. Nuestro problema ahora es este. Bueno, lo que se va a encarar este problema es con una técnica de descomposición en subproblemas que la cual lo que vamos a hacer es descomponer los subproblemas en subárboles, ¿sí? De forma tal de asociarlos, de ir haciendo un esquema constructivo, en el cual vamos llevando los pesos de los subárboles y armamos un mecanismo de descomposición que lo manejamos con programación dinámica. Esa es la idea central. ¿Sí? Entonces, pónganse que tenemos inicialmente, determinamos un vértice como raíz, ¿tá? Para el árbol. ¿Sí? Y bueno, entonces, a partir de ese vértice, de que arraigamos o enraizamos el árbol, podemos determinar una relación de jerarquía en el árbol, ¿no? Entonces, para cada vértice B de esto nos interesa distinguir dos tipos de vértices, dos funciones o una función y un mapeo sobre los vértices. Uno de ellos es poder determinar, dado un vértice, quién es su ancestro directo, y eso lo vamos a llamar padre. Bueno, obviamente tenemos el caso excepcional en que el vértice, en el que la raíz no tiene padre, ya lo distinguimos. Y el otro es un mapeo que genera un conjunto de vértices. Dado un vértice U, nos interesa determinar los hijos. ¿Sí? Bueno, esto se va a aplicar para todos los vértices que no son hoja. Entonces vamos a tener estas dos operaciones que nos categorizan vértices, pero además nos va a interesar determinar subárboles. Entonces, dado un vértice, dado el árbol original, ¿no? Y tenemos la orientación, la jerarquía, ahora vamos a tener, dado un vértice U, el subárbol que tiene como raíz el vértice U y el resto de sus árboles, o sea, todos los descendientes de U van a formar el subárbol que tiene como raíz
1. Entonces a él le vamos a denominar el subárbol TD1. Y bueno, la idea central del esquema este que vamos a trabajar, de programación dinámica, consiste entonces que para cada vértice U se va a resolver un subproblema asociado con su árbol correspondiente. ¿Está? Y la descomposición va a trabajar, bueno, dado un subárbol, se plantea lo mismo para los hijos de él, ¿sí? Para el conjunto de los hijos, bueno, los subproblemas basados en los subárboles que forman los hijos de un vértice. ¿Sí? Si el esquema de composición va a ser así, asociado con subárboles. ¿Sí? Bueno, y esta es la idea central del algoritmo para el problema. Y bueno, lo que vamos a ver, hoy vamos a dejar por acá, porque nos va a dar el tiempo para ver esto y los que fue el otro. En la clase siguiente vamos a montar todo el esquema de ecuación recurrente, de programación dinámica, de bueno, ver cuáles son los valores y cuál es el valor. ¿Sí? Y bueno, y ver el mecanismo de composición. No sé si tienen los algoritmos, la breve introducción a algoritmos de aproximación. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Un comentario? ¿No? Bueno, entonces dejamos hoy por acá y seguimos el jueves con el armado del esquema de programación dinámica con el